Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp. Deseándoles primero que todo un próspero año nuevo, lleno de mucha prosperidad, de muchos éxitos para todos. Y en esta oportunidad pues vamos a ver lo que es la programación genérica en C Sharp. Sin más preámbulos, comencemos. Primero que todo, ¿qué es la programación genérica? Un tipo genérico permite adaptar la misma funcionalidad para cualquier tipo de dato. Es decir que si se declara una clase como genérica, no es necesario definir por separado cada tipo de dato. Por lo tanto, sus ventajas radican en que permite incluir cualquier objeto con las funciones particulares que éste trae. Es por ello que otra de sus cualidades es la reutilización de código. Y la pregunta es, con otros conceptos de la programación orientada a objetos que hemos visto hasta ahora, ¿no realizamos la reutilización de código también? Bueno, pues la respuesta es sí. Pero a diferencia de otros conceptos como la herencia, una clase genérica permite utilizar cualquier tipo de objeto sin necesidad de crear una versión para cada uno y utilizar el casting continuamente. Entonces esa es la diferencia de crear o de tratar de generar una clase genérica a través de la herencia y utilizar una clase genérica como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, sin más preámbulos, situémonos en Visual Studio y veamos cómo creamos una clase genérica. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que voy a hacer es utilizar el proyecto de la videoclase anterior para poder explicar el tema de la programación genérica. Entonces, lo que vamos a hacer es crear aquí en este mismo proyecto, que es el de numerados, clic derecho, agregar, y vamos a agregar una nueva clase. A esta nueva clase le vamos a colocar como nombre clase genérica y presionamos en agregar. Entonces esta clase me va a permitir utilizar cualquier tipo de objeto. Entonces lo que vamos a hacer primeramente, antes de empezar a generar todo el código necesario de la clase, el componente principal de lo que se compone en una clase genérica. Entonces lo que vamos a hacer es, al lado del nombre de la clase, es decir, de clase genérica, justo aquí, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a abrir y a cerrar el símbolo de menor y mayor que, y dentro de ello vamos a colocar una letra, que puede ser la que ustedes quieran, pero por convención se suele utilizar la letra T. Entonces, con este símbolo le estamos indicando, o con esta letra, como le queramos decir, estamos indicándole que esta clase va a adaptarse al objeto cuando esta clase sea instanciada. Es decir, cuando yo instancie esta clase, le puedo pasar dentro de estos símbolos de menor y mayor que el tipo de dato de los objetos o del objeto más bien que va a trabajar la clase. Ya lo veremos para que se entienda o se comprenda de mejor forma. Lo podemos hacer para un objeto o varios objetos del mismo tipo. Es decir, que al momento de yo instanciar esta clase genérica, le tengo que pasar dentro de estos símbolos de menor y mayor que el tipo de datos de los objetos o del objeto que va a almacenar y que va a utilizar esta clase genérica. Entonces vamos a hacerlo para esta ocasión de un solo objeto y por lo tanto vamos a crear aquí un atributo para esta clase genérica, el cual se va a llamar el objeto, ese va a ser su nombre, pero en este caso le tenemos que colocar un tipo de dato. ¿Y qué tipo de dato le vamos a colocar? Le vamos a colocar la misma letra que colocamos dentro de los símbolos de menor y mayor que. Entonces, esa letra va a reemplazar el tipo de dato que nosotros ingresemos al momento de instanciar la clase. Entonces, después del modificador de acceso, colocamos en este caso la letra T y cerramos aquí con punto y coma el atributo llamado el objeto. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el método constructor. Entonces colocamos aquí public, clase genérica, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el argumento, que en este caso pues va a ser el objeto que se va a almacenar en este atributo que acabamos de crear. Entonces el argumento pues va a ser de tipo T, que es el genérico que acabamos de crear, y vamos a llamarle a este argumento obj. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves simplemente le vamos a asignar al atributo llamado el objeto
el argumento que colocamos dentro de los paréntesis del constructor. Entonces fíjense que aquí Visual Studio, al presionar Tab, ya me completa ese código que íbamos a realizar. Entonces con esto, lo que vamos a hacer es, al momento de instanciar la clase genérica, pasarle cualquier tipo de objeto, el cual se va a almacenar en este atributo que también va a permitir almacenar cualquier tipo de objeto. Lo que vamos a hacer es crear un método get para poder utilizar los métodos que trae ese objeto que estamos almacenando ahí. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí public y como dato a devolver, pues también tenemos que colocar el genérico que acabamos de crear, que es t, y colocamos por ejemplo get objeto. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Y aquí colocamos return el objeto, que es el atributo que está almacenando el objeto que estamos pasando como argumento en el constructor. Y ya con eso tenemos creada nuestra clase genérica. Vamos a instanciarla para que vean cómo funciona y explicaremos paso a paso qué es lo que acabamos de hacer aquí. Entonces nos vamos aquí al código del formulario y vamos a utilizar este objeto que creamos anteriormente, que es de tipo cliente, y lo vamos a almacenar en esa clase genérica. Entonces voy a borrar este código un momento y aquí lo que voy a hacer es instanciar la clase genérica que acabamos de crear. Entonces colocamos como siempre el nombre de la clase, que es clase genérica. Abrimos y cerramos el símbolo de menor y mayor que, y dentro de estos dos símbolos vamos a colocar el tipo de dato del objeto que se va a almacenar en el atributo de esa clase genérica. En este caso voy a utilizar un objeto de tipo cliente, entonces por lo tanto, dentro de estos símbolos de menor y mayor que, coloco que el tipo de dato que voy a manejar va a ser de tipo cliente. Le colocamos como nombre, por ejemplo, mi cliente, y este va a ser igual a new, clase genérica, y dentro de símbolo de menor y mayor que colocamos de nuevo el tipo de dato que es cliente, y abrimos y cerramos paréntesis, y le pasamos el argumento al constructor. Recuerden que el argumento del constructor no es más ni menos que el objeto que se va a almacenar en el atributo genérico que creamos en la clase genérica. Entonces el objeto, que ya lo tengo creado, que se llama CTE, que ya tiene todos los datos en cada uno de sus atributos, lo voy a pasar aquí dentro de los paréntesis para que se almacene en ese atributo genérico. Y listo, eso es todo. Vamos a repasar qué es lo que acabamos de hacer para que se entienda correctamente. Este tipo de datos que estoy colocando dentro de los símbolos de menor y mayor que es el tipo de dato cliente, ese tipo de dato se va a reemplazar por la letra T que nosotros colocamos aquí. Eso quiere decir que al momento de instanciar, esa T ya no va a estar ahí, sino que va a estar el tipo de dato cliente. Entonces, al pasarle nosotros el tipo de dato, que en este caso es cliente, se va a reemplazar en cada una de las partes donde nosotros colocamos la T. Es decir, aquí ya no va a estar la T, sino que va a estar cliente. Es decir, que esto va a ser un atributo de tipo cliente. Aquí vamos a almacenar un objeto de tipo cliente. Aquí en el constructor le tenemos que pasar un argumento de tipo cliente, es decir, un objeto de tipo cliente. Y aquí vamos a almacenar ese argumento de tipo cliente en el atributo de tipo cliente que está aquí en la parte de arriba. Por lo tanto, aquí en el método get, que devuelve ese atributo que es getObjeto, esta T también se reemplaza por el cliente o el tipo de dato cliente que nosotros colocamos dentro de los símbolos de menor y mayor que. Entonces, por lo tanto, este método, al momento de instanciar la clase, me va a devolver un objeto de tipo cliente. Y eso es lo que realiza la letra T en este caso dentro de los símbolos de menor y mayor que, para poder crear un genérico en C#. Entonces lo que estamos haciendo es decirle a esa clase genérica que vamos a utilizar un objeto de tipo cliente. Entonces, por lo tanto, si yo quiero utilizar ese objeto que se acabó de almacenar ahí, lo puedo hacer por medio del método getObjeto. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un messagebox.show y dentro de paréntesis aquí vamos a colocar, por ejemplo, cliente.getObjeto para que me devuelva el objeto que acabamos de almacenar. Y utilizando de nuevo la sintaxis del punto puedo acceder a los métodos que tiene ese objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a devolver los nombres, getNombres, y cerramos aquí con punto y coma la instrucción del messagebox. De modo que si yo presiono en iniciar, fíjense que me muestra María, que es el objeto que creamos aquí en la parte de arriba, el objeto CTE, que posteriormente estamos almacenando en la clase genérica llamada mi cliente o mi CTE.
Bueno muchachos, espero que se haya entendido este concepto y la utilización de las clases genéricas en C#. Ya en la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son las colecciones, que es otro tema de lo que es la programación genérica, de esto que vimos aquí en la base, de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces muchachos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.